Y en esta mañana, meditando en esta palabra, estuve meditando sobre el miedo. Y Papá Dios nos ha permitido sentir este sentimiento del miedo por una buena razón. ¿Cuál es esta buena razón? Esta razón tiene un propósito. Y es un propósito útil en nuestra vida, el miedo, aunque no lo miremos así muchas veces. El miedo tiene un propósito útil en nuestra vida. ¿Para qué nos sirve el miedo? El miedo nos sirve para motivarnos, para hacernos avanzar y para no cometer muchos errores en nuestra vida. Cuando sentimos miedo nos evitamos de caminar caminos que no debemos caminar o de tomar decisiones que no nos convienen porque tenemos miedo. El miedo nos evita muchas cosas. También el miedo nos hace avanzar. ¿Avanzar por qué? Un ejemplo que puedo poner. Cuando vamos al doctor y nos dejamos hacer muchos análisis, aunque tengamos miedo, permitimos que nos saquen sangre. A veces son análisis dolorosos, son pruebas dolorosas. Pero permitimos pasar por esas pruebas dolorosas porque no queremos una respuesta que nos haga sentir miedo. Preferimos aguantar a veces un miedo pequeño para no tener un miedo más grande. Por ejemplo, una enfermedad, la que comienza con la letra C, o muchas más que hay que nos dan miedo cuando nos dan esa información. Entonces, el miedo trabaja o nos evita otros miedos más grandes o otras situaciones más grandes. El problema con el miedo es cuando permitimos que el temor se adueñe de nuestra vida. Entonces el miedo se vuelve peligroso porque el miedo nos paraliza o el temor nos paraliza y nos limita a no seguir avanzando en cosas que debemos avanzar en nuestra vida. Por eso el Señor fue tan sabio en esta palabra de Isaías que digo, no tengas miedo, no tengas temor porque yo estoy contigo. El temor o el miedo se vuelve diferente cuando lo entregamos en las manos del Señor. Cuando depositamos ese miedo y ese temor y confiamos en que Dios nos va a guiar por el camino correcto, en que ese miedo Dios lo va a usar para librarnos de muchas cosas, para protegernos de muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero por el miedo no avanzamos en aquel camino que Dios nos quiere librar. Entonces Dios utiliza el miedo. El miedo es malo cuando dejamos que domine y que sea más fuerte que el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando entregamos nuestro miedo y depositamos nuestro miedo en la mano del Señor, Él toma el dominio y el control de ese miedo y Él lo usa con un propósito y un plan para tu vida. Así que no le tengas miedo al miedo. No le tengas miedo al temor. Mejor ese miedo y ese temor deposítalo en las manos del Señor y deja que sea el Señor guiando y dominando ese temor y ese miedo en tu vida para tornarlo para bien para ti. Así que todo tiene su propósito. Da gracias por todo y avanza en el Señor. Entrégate al Señor y entrega tu miedo al Señor y Él obrará en tu vida según Él ha planeado para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, entrégate en las manos del Señor y adelante. Paz.